y al bosque con un grupo de amigos. El primer día fue tranquilo. Pasamos horas riendo mientras instalábamos las tiendas y tratábamos de encender la fogata con nuestras torpes habilidades. El sol brillaba entre los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire con un extraño sentimiento de calma. Incluso las pequeñas discusiones sobre quién cargaba con más peso en las mochilas se sentían como parte de la diversión. Por la noche, después de comer malvadiscos quemados y contar historias de terror junto a la fogata, Daniel sacó algo de su mochila que cambiaría todo. Era un viejo tablero de ouija. Lo miramos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Eso qué es?, preguntó Patrick mientras tomaba la caja. Un juego. Bueno, supuestamente es un portal para hablar con los muertos, respondió Daniel con una sonrisa macabra. El tablero no era el típico que se encuentra en las jugueterías. Era de madera oscura, con letras talladas a mano y bordes desgastados. Daniel explicó que pertenecía a su abuela, una mujer ecuatoriana que siempre le advirtió que nunca lo usara. ¿Y por qué lo trajiste?, pregunté incómoda. Porque las advertencias son para los aburridos, respondió Daniel guiñándonos un ojo. Aunque dudamos, el entusiasmo de Daniel nos arrastró. Nos sentamos en círculo junto a la fogata, que ya casi se había apagado, y rezamos como él sugirió. Por seguridad, dijo, aunque su tono dejaba claro que no creía en nada de esto. Colocamos nuestros dedos sobre una hoja que usamos como puntero, ya que el original estaba perdido. Al principio, nos reímos con preguntas tontas como ¿quién será el próximo en conseguir pareja? ¿Quién tiene los peores gustos musicales? ¿Quién la tiene más grande? El puntero se movía lentamente y todos sospechábamos de que alguien le estaba empujando a propósito. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando alguien, no recuerdo quién, preguntó, ¿hay alguien aquí? El puntero se detuvo por un momento, como si estuviera dudando. Entonces, lentamente se movió hacia él. Sí. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Daniel tomó la iniciativa como siempre. ¿Quién eres? Comenzó a moverse de nuevo, marcando letras una por una. Ninguno entendía lo que estaba deletreando. Daniel dijo que sonaba como algo que su abuela hablaba cuando era niño, un idioma antiguo que no recordaba del todo. Todo iba relativamente bien hasta que Patrick, en tono de burla, preguntó: ¿cuál de nosotros no va a graduarse? La respuesta llegó rápida, demasiado rápido. Daniel y Selene. Las risas llenaron el campamento. Nadie lo tomó en serio. Daniel, después de todo, era el más inteligente del grupo y Selene siempre tenía buenas notas. Sin embargo, la incomodidad se quedó conmigo. Algo en la velocidad de que el tablero estaba respondiendo no parecía una broma. Esa noche, Clara y yo compartíamos una tienda. Cerca de las 4 de la madrugada algo me despertó. No sabía qué era, pero sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Estaba a punto de volver a dormirme cuando Clara susurró: ¿por qué estás respirando tan fuerte? La miré en la oscuridad confundida. No estoy respirando. Ambos nos quedamos inmóviles. Afuera de la tienda se escuchaba una respiración pesada, casi como la de un animal. Era lenta, rítmica, como si algo estuviera acechando. De repente, Clara dio un respingo. Lo sentí. Algo me está soplando la nuca. El miedo nos paralizó. No podíamos gritar, no podíamos movernos. El sonido continuó, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. A la mañana siguiente les contamos a los demás lo que habíamos oído, pero nadie más había escuchado nada. Daniel se burló, diciendo que seguramente era un animal, aunque su expresión parecía más tensa de lo habitual. Empacamos nuestras cosas y regresamos a casa de Selene. Pensábamos que había terminado todo, pero no fue así. El resto del verano pasó sin incidentes, pero Daniel comenzó
a comportarse de forma extraña. Evitaba nuestras llamadas, no respondía a los mensajes y cuando lo veíamos se veía agotado, con ojeras profundas y mirada perdida. Un día, Clara me llamó alterada. Había pasado por la casa de Daniel y vio patrullas de policía afuera. Esa misma noche nos enteramos de lo que había ocurrido. Daniel había asesinado a Selene. La había apuñalado 17 veces, dejando su cuerpo en un río cercano. Nadie podía entenderlo. Siempre había sido tranquilo, amable, el chico que todos querían tener cerca. Desde entonces, solo pensar en la Ouija me provoca escalofríos. Cuando era niña, pasé por una etapa en la que lo sobrenatural me fascinaba. No había programa, libro o historia de fantasmas que no quisiera conocer. Siempre buscaba algo nuevo que leer o ver, esperando, en el fondo, que algo inexplicable ocurriera a mi alrededor. Sin embargo, mi vida era bastante ordinaria. Nunca había tenido una experiencia que confirmara que esas cosas eran reales. Era como si estuviera esperando una señal, que algo rompiera esta rutina. Todo cambió una noche. Durante una pijamada en tercer grado, en la que éramos 6 niñas reunidas en una casa, algo pasó. Todas estábamos emocionadas por pasar la noche juntas, sin supervisión constante de adultos. El ambiente era de pura diversión, repleto de risas, juegos y el caos típico de una pijamada infantil. Jugamos a cosas como Bloody Mary, Verónica, etc. Por más que lo intentábamos, nada emocionante ocurría. Todo parecía indicar que sería una noche normal, hasta que mi mejor amiga, con una sonrisa traviesa, sacó algo de su mochila, un tablero de ouija. La simple vista del objeto cambió por completo la atmósfera de la habitación. La dueña de la casa, quien hasta ese momento había estado riendo y disfrutando, se puso seria de inmediato. «Guarda eso ahora mismo», dijo con un tono desesperado. «Mi mamá se va a enojar conmigo muchísimo si lo ve». «¿Por qué?», pregunté intrigada. Ella evitó mirarnos a los ojos y solo murmuró: «Es algo que no podemos usar aquí». Pero éramos niñas curiosas. La negativa solo alimentó nuestro interés. A pesar de sus súplicas, convencimos a la dueña de la casa de que no pasaría nada malo. Nos sentamos en el círculo, apagamos las luces y colocamos nuestras manos sobre el puntero. Al principio todo eran risas y preguntas simples. ¿Quién se casará primero? ¿Quién de nosotras tiene el crush más feo? El puntero se movía con lentitud, pero ninguna de las respuestas parecía sorprendernos, hasta que se me ocurrió hacer algo diferente. Pensé en una pregunta cuya respuesta solo yo conocía. Me alejé del tablero y dije: «¿Cómo se llama mi perro?». De inmediato, el puntero comenzó a moverse. Se desplazaba lento pero con firmeza, formando cada letra de manera precisa. Al final, la respuesta fue correcta. Nadie más en la habitación conocía el nombre de mi perro. Estaba por preguntar algo más cuando la mamá de la anfitriona entró de golpe en la habitación. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla de terror y furia. «Dejen eso ahora mismo», nos gritó, arrebatando el tablero con un movimiento brusco. Su reacción nos dejó heladas. No parecía ser un enojo. Había algo más profundo, casi visceral en su expresión. Tomó el tablero y lo guardó, con tanta fuerza que pensé que lo rompería. La noche terminó abruptamente. Su mamá llamó a nuestros padres y, aunque eran las 2 de la madrugada, nos obligó a irnos a casa. Mientras recogíamos nuestras cosas, ocurrió algo que aún me pone los pelos de punta. Cuando regresamos a la habitación para recoger nuestras mochilas, vimos que el puntero del tablero que habíamos dejado en una letra al levantarnos ahora estaba posado sobre el dibujo del ojo abierto en la esquina superior izquierda. Nos quedamos en silencio. Ninguna dijo nada, pero todas entendimos que algo estaba mal. El lunes, en la escuela, queríamos saber por qué su mamá había reaccionado de esa forma. Al principio la anfitriona se negó a contarnos, pero al final no pudo resistirse. Nos explicó que su madre había tenido una experiencia terrible con un tablero Ouija cuando era joven. Una noche, mientras jugaba con sus amigos, cometieron el error de preguntar: «¿Cuándo vamos a morir?».
El tablero le dio fechas a todos. Al principio no lo tomaron en serio, pero con el tiempo 2 de sus amigos murieron de manera violenta, exactamente en las fechas que el tablero había predicho. Aunque han pasado más de 15 años desde aquella pijamada, no puedo olvidar lo que ocurrió esa noche. A veces cuando cierro los ojos, imagino aquel puntero inmóvil sobre el ojo abierto. Desde entonces prometí que nunca volvería a tocar un tablero. Siento que debo contar lo que me pasó esa noche. Tal vez de alguna forma pueda liberarme de mis pensamientos o quizás pueda advertir a alguien. Era una noche fría de octubre cuando mis amigos y yo decidimos reunirnos en una vieja mansión. La casa abandonada en el borde del pueblo siempre había sido un lugar de misterio para nosotros. En esa ocasión, Diego trajo algo que cambiaría todo. Era una antigua tabla Ouija. La había comprado en una tienda de antigüedades y, según el dueño, había pertenecido a una mujer que practicaba espiritismo en los años 30. Con algo de emoción y nervios nos acomodamos en el suelo, rodeados de velas. El ambiente estaba cargado de una atmósfera pesada, como si la casa misma nos estuviera observando. Colocamos nuestras manos sobre el puntero de la tabla y comenzamos. Espíritus que habitan en este lugar, si están aquí, dennos una señal. Al principio, nada ocurrió. Era obvio que todos pensábamos lo mismo. Esto solo era un juego. Sofía se rió nerviosamente y Diego, como siempre, no parecía creer ni en lo más mínimo. Pero entonces el puntero se movió. No fue mucho al principio, solo un ligero deslizamiento hacia la palabra sí. Sofía preguntó, casi en tono de broma, ¿quién eres? El puntero se deslizó de nuevo, esta vez con más rapidez, y formó la palabra A-N-A, Ana. Mis amigos y yo nos miramos en silencio. Alguien debía estar bromeando, pero nadie se atrevió a decir nada. ¿Qué necesitas, Ana? Pregunté con mi voz, temblando un poco. El puntero comenzó a moverse aún más rápido y la respuesta fue clara. Ayuda. La temperatura en la habitación cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda y el ambiente, que antes cargado de una ligera diversión, se tornó inquietante. El aire estaba pesado y podía sentirlo en mi pecho. Diego, decidido a continuar, preguntó, ¿por qué necesitas ayuda? ¿Qué te pasa? La respuesta llegó casi al instante. No puedo salir. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. ¿Salir de dónde? ¿Qué estaba atrapado aquí? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido fuerte se oyó desde el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. Pero estábamos solos. Sofía, asustada, sugirió que nos detuviéramos, pero Diego insistió. ¿Qué significa que no puedes salir? ¿Estás atrapado aquí? El puntero comenzó a moverse con furia, demasiado rápido, y escribió rápidamente, conmigo. Un viento gélido sopló a través de la casa, apagando las velas en un instante. La oscuridad nos envolvió. El silencio era ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera decir algo, Marcos encendió su linterna y lo vi. En una esquina de la habitación, una figura alta y borrosa, con los ojos vacíos, nos observaba. No recuerdo quién gritó primero, pero todos comenzamos a correr, abandonando la tabla, las velas y todo. No podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Corrimos hasta que llegamos a la calle con la respiración entrecortada, prometiendo nunca hablar de lo que habíamos vivido. Más tarde, esa misma noche, algo extraño me ocurrió. Desperté en medio de la noche, sintiendo una presión en el aire, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Miré hacia la ventana y allí estaba, la figura de la mansión, mirándome fijamente desde el exterior. Además, no fui la única. Sofía encontró la palabra Ana escrita en el espejo de su baño.